Hola, ¿qué tal a todos los seguidores de Revista Economía? El día de hoy tenemos con nosotros a Gastón Barruel Carlos, quien es actualmente candidato al decano del Consejo Departamental de Lima, el CID, con quien tendremos una muy amena entrevista, ¿no? Antes que nada, me gustaría darle la bienvenida a la revista y pues para empezar, mencionar que anteriormente usted postuló al decanato nacional del CIP en este caso y ahora lo hace, como bien mencioné, al decano del Consejo Departamental de Lima. ¿Qué lo motivó a llevar a esto y cuáles considera que son los puntos o las áreas que tendría que mejorar en el CIP actualmente? En general, los 35 colegios profesionales que disponen de más o menos 3 millones de profesionales, necesitamos que participen activamente en la cosa pública. No podemos seguir permitiendo que gente improvisada, mediocre, decida la suerte del Perú, teniendo una reserva intelectual científica y tecnológica en los colegios profesionales, especialmente en el Colegio de Ingenieros. ¿Y por qué? Tengo la convicción porque la ingeniería, doctrina del desarrollo, tiene como símbolo a la persona humana, al profesional ingeniero con capacidad, conocimientos y sobre todo con valores y principios. ¿Cuál es su misión, su visión a largo plazo para el Colegio de Ingenieros del Perú? ¿Cómo lo imagina en los próximos 5 o 10 años? Bueno, el Colegio de Ingenieros del Perú debe ser el rector de la ciencia y la tecnología. ¿Y por qué tengo interés profundo en esto? Porque en el Perú hay tres espacios que significan inmensos laboratorios naturales, la Amazonía, con toda su diversidad, con sus ecosistemas extraordinarios, con las zonas boscosas, que es una industria de madera, con una serie de flora y fauna. Por otro lado, la segunda, que es un laboratorio en la cual se desarrollan todas las actividades mineras, porque los recursos de uranio, litio, cobre, zinc, cadmio, etcétera, y también oro y plata, merecen ser explorados porque son productos o recursos naturales no renovables. Entonces, debemos determinar nuestra potencialidad y, y no llegar al extremo de decir, bueno, tenemos que ser una potencialidad probable probada, sino que sea probable, por lo menos que sea referencial, y darle valor agregado a esos productos. Nosotros estamos viviendo en esta época de extraer y exportar. Nunca se va a consolidar la industria nacional, ni tampoco vamos a desarrollar ciencia y tecnología. Y el otro gran espacio laboratorio natural es el mar de Grau, 3.000 kilómetros de frontera o más y 200 millas hacia el mar adentro, donde es parte del alimento y del desarrollo industrial de una nación como la nuestra, con un espacio de 3.000 kilómetros frente a un mundo asiático que es nuestro mercado posible para vender nuestros productos de valor agregado, sirviendo primero al mercado nacional, atendiendo a las necesidades de nuestra población y los excedentes industrializarlos para exportar. Claro. Usted mencionó anteriormente en algunas entrevistas o charlas por ahí que el Colegio de Ingenieros del Perú tendría que tener un rol más activo en grandes proyectos de infraestructura, ¿no? ¿Qué beneficios traería esto al país? Definitivamente, si el espíritu de creación del Colegio de Ingenieros es disponer de una reserva intelectual, científica y tecnológica al servicio de la sociedad y del Estado. Eso define todo. Realmente fue creado para eso. Y en consecuencia nosotros como ingenieros con experiencias, conocimientos, podemos apoyar al Estado peruano desde el planeamiento hasta la supervisión de obras. Imagínense, no hay planeamiento, no hay políticas públicas, agrícola, ganadera, minera, pesquera, turística, cultural, etcétera. No hay. Simplemente se dedican a construir infraestructura física y no ven el impacto ambiental, cómo desarrollar sus colaterales. El ejemplo, y no quiero prolongarme en esto,
Un ejemplo solamente, la carretera interoceánica del sur. El gobierno, los gobiernos de turno deberían haber fijado políticas de ese tipo, agrícola, ganadera, minera, pesquera, etcétera, de tal manera que esa arteria aorta, que yo la considero así comparado con el aspecto biológico humano, no esté sola, sino que tenga venas y vasos comunicantes, arterias para, y eso significa el apoyo hacia la carretera. Y eso significa que se desarrolle el campo, la ganadería, o sea, nuestros propios recursos. Y finalmente la transformación, el procesamiento y transformación de esos recursos naturales. Esto es falta de planeamiento. El Colegio de Ingenieros está capacitado con 350.000 ingenieros multidisciplinarios que se desempeñan en 28 regiones del Perú. Son multidisciplinarios. Podemos colaborar en organismos a nivel nacional, regional y local, o sea, municipal. ¿Y qué tipo de alianzas estratégicas con el Estado o otros actores considera usted necesario para fortalecer el rol del Colegio de Ingenieros? Bueno, esta es otra preocupación nuestra. Primero, la salud y la calidad de vida del colegiado, ¿no? Vamos a preocuparnos en eso intensamente, pero también del bienestar de su familia. Sin salud, en realidad, sin preocupación, sin superación de este aspecto humano, no podríamos hacer nada. Pero es que el Colegio de Ingenieros tiene capacidad para desarrollar actividades en la cosa pública. Y aunque suene redundante, porque por ley nosotros tenemos la capacidad para ver temas de carácter nacional, en temas de carácter nacional, de defender nuestros recursos naturales, de apoyar a la sociedad en el desarrollo económico y etcétera. La ley y los estatutos lo fijan así, pero no lo hacemos porque se ha confundido. Dos cosas. Primero, que ha faltado el liderazgo en los 62 años. No ha habido visión prospectiva. Han confundido el concepto de una institución que es sólida de la democracia con no meterse en la política. No, nosotros tenemos la obligación de participar activamente en la cosa pública y decirle a los gobernantes desde el planeamiento, vuelvo a repetir, qué es lo que se debe hacer, ponerla a consideración del Ejecutivo y este a su vez al Legislativo, que no tienen capacidad, por lo menos en la actualidad, para criticar o definir, que no sea una repartija del presupuesto general de la República. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Somos conscientes que si no hay cambio y no hay una alianza entre el Estado y el Colegio de Ingenieros del Perú, no se puede reducir la anarquía gubernamental. No superaremos la crisis moral y múltiple que existe en el Perú. No ejerceremos la autoridad constitucional porque no hay liderazgo. No podremos asumir ninguna responsabilidad política porque la vamos a evadir. Y tenemos el caos que tenemos en la actualidad. El Colegio de Ingenieros con científicos, tecnócratas y profesionales en general, con los trabajadores y la Universidad Peruana, podemos transformar toda la economía del país dándole otro concepto, un nuevo concepto de administración económica en el Perú. Sí, justamente algo que preocupa mucho a los peruanos, porque directamente también interviene la economía, ¿no? Son las obras públicas paralizadas o inconclusas. En este caso, ¿cómo puede el Colegio de Ingenieros contribuir a resolver esta problemática? En el supuesto negado que el Estado se interesara en refinanciar o reactivar esas obras, se propician los grandes negociados. Yo creo que si tenemos una alianza estratégica con el Estado, el Colegio de Ingenieros a nivel nacional puede hacer un diagnóstico y una evaluación de todas las obras paralizadas, cuantificarlas y establecer cuál es el planeamiento y el desarrollo de ellos en 5 o 10 años, lo que fuere. Eso lo podemos hacer nosotros a muy bajos costos que contratar a supervisores o hacer acuerdos de gobierno a gobierno. Por favor, no hagamos más convenios de gobierno a gobierno si tenemos la Universidad Peruana, si tenemos colegios profesionales
de más de 3 millones que el Estado debería convocarlos. Debe haber un líder con don de mando, capacidad y manejo político, conocimiento de la realidad nacional y que nos convoque para en una armoniosa relación fijar el inventario de la existencia de estas obras paralizadas que superan los 45.000 millones de dólares. Muchos dicen, es una obra, es una cifra demasiado aventurada. Hay 22 obras de irrigación abandonadas, sin políticas públicas de ganadería, de agricultura ni agroindustria. Hay un gasoducto que vale una millonada de plata y que está abandonada en este momento y que no se destraba para ponerla en marcha. Estamos paralizados. Existe toda una infraestructura hospitalaria también abandonada, terminadas pero sin equipos, terminadas y con equipos y sin personal, a medio terminar. Una infraestructura hospitalaria, educativa. Es patético ver que cuando empiezan las clases, las noticias salen que no pueden asistir los chicos porque no tienen en su colegio techos ni carpetas. Por favor, y esos 3 meses de vacaciones el Estado debió preocuparse en la persona humana, en el niño, que es la reserva del país. Necesitamos un político así, con mano firme y mente lúcida, que nos convoque, y yo creo que podríamos hacer algo que necesita el Perú. La reactivación económica, que es el campo de ustedes. La reactivación económica, al activar estas obras paralizadas, significa trabajo temporal para todos, técnicos, profesionales, científicos, etcétera, y trabajadores sí, simples. Y al mismo tiempo, una vez terminadas esas obras, trabajo permanente, porque va a haber desarrollo agroindustrial, de agroexportación y otras actividades. Eso es lo que necesitamos como aporte de los colegios profesionales. Está en la nebulosa de la mente de los políticos, existen los colegios. Estudiosos, científicos y profesionales que superan los 4 millones no son convocados para hacer un planeamiento, para fijar cuáles serían la ruta y que el Estado lo decida, que el gobierno de turno lo analice y lo lance. Pero técnicamente, honestamente, porque nosotros trabajamos teniendo el código deontológico con valores y principios para hacer las cosas bien claras. Significaría incluso menores costos que contratar de gobierno a gobierno. Yo me opongo totalmente. Es absurdo que haya salvo que sea una obra sideral y que tenemos que recurrir a la NASA y no tenemos profesionales de ese tipo. Pero por favor, la reconstrucción del norte son obras de lo más sencillas. Cualquier maestro de obra lo hubiera hecho, pero han contratado con un gobierno de gobierno a gobierno que hasta ahora no la terminan y ya termina muy mal. ¿Cuáles son los principales desafíos que el Colegio de Ingenieros enfrenta en el contexto de la economía y política peruana actual, ¿no? Bueno, lo primero que yo haría si accedo a la administración del colegio es hablando de diagnósticos. Un diagnóstico situacional de los recursos económicos, sociales, físicos, etcétera, para saber de qué dispongo, qué activo, pasivo y qué activo y qué pasivo tengo. De tal manera, pero mi preocupación radica en dos cosas: la salud de la familia de ingenieros y el bienestar de su familia. Y la otra, la preparación. Haríamos convenios así como esta alianza estratégica probable con el Estado, convenios con organizaciones de alto nivel de ciencia y tecnología para intercambiar y procurar que nuestros profesionales se actualicen y participen activamente en beneficio, le vuelvo a repetir, de esos 3 grandes laboratorios naturales que existen en la Amazonía, la zona andina y el Mar del Grau. Hablando un poco también de actualidad, ¿qué mecanismos propone para poder combatir en este caso la informalidad en el sector de construcción y la ingeniería en el país? Bueno, hay dos espacios típicos ahí. La falta de autoridad definitivamente. Y la otra es que no hay una organización establecida. Jugamos a la política, la mayoría de los politiqueros juegan a eso.
y si hay marchas de los sindicatos de trabajadores, bueno, hay que aumentarle. Pero ¿de qué manera los trabajadores deberían ser orientados a potenciar sus cualidades, sus, sus experiencias, competencias y habilidades en beneficio del desarrollo? Se han hecho bandas antes de esta importación de extranjeros delincuentes que ha hecho el Perú. Teníamos ya aquí sindicatos que peleaban y chantajeaban a los constructores y atacaban, se peleaban entre ellos. Y el Estado no hizo nada. Tiene que haber sanciones firmes. Incluso aquellos jueces y malos fiscales que actúan evidentemente mal, que vayan acompañadas a su collera, pues a sus amigos a la cárcel, que compartan con ellos. Hay que ser severos. No podemos establecer. Hay un candidato, por ejemplo, a ser enjuiciado y que ha sido presidente del Perú. Vive libre por todo el Perú y se pronuncia como candidato. Y a otros de menores cuantías le ponen 36 meses de prisión preventiva. Por Dios, con menores cuantías, cuando está probado que muchos de esos presidentes o expresidentes o exfuncionarios son corruptos y se han apoderado de la riqueza del Perú, de nuestra riqueza como peruanos, más de 24.000 millones de dólares según los informes de la Contraloría. Si nosotros ponemos en marcha estas 45.000 millones de obras, la reactivación económica va a ser efectiva, se va a reducir la delincuencia, porque hay trabajo. En este momento hay una anarquía, una incertidumbre, una desesperación. ¿Qué comer mañana? Y ni siquiera mañana, ¿qué comer ahora? Esa es la miseria. Los niños están en los basurales hurgando los residuos. Deberíamos preocuparnos por ellos, en vez de irnos pues de paseo y grandes banquetes. Hay que optimizar la disponibilidad de los recursos económicos y financieros, que es el campo de ustedes. Optimizar, potenciar los recursos económicos. Un principio de racionalidad significaría aplicarlos para que tengan un impacto social y financiero, de tal manera que haya un revolving y sigamos trabajando. Viendo un poco planos a futuros, ¿no? ¿Qué opina sobre la formación de los ingenieros en la actualidad? Hay especialistas, estudiosos sobre el tema de educación, pero mire, en mi concepto personalísimo y a riesgo de equivocarme, el sistema educativo universitario y en general el sistema educativo no es el adecuado. Podemos tener en la Amazonía y deberíamos tener actividades de técnicos aplicables a la riqueza de esa zona, pero proliferan una serie de actividades que no tienen relación con la riqueza de la zona. En la costa también los profesionales o las escuelas deben tener una estructura curricular aplicable a la potencialidad de estos campos, y lo mismo en la zona andina. Pero se ha estandarizado la educación y la universidad peruana está en decaída totalmente. No ha habido una actualización y desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. Cito, por ejemplo, la Universidad Nacional de Ingeniería debería ser un centro de ciencia y tecnología. La Universidad Agraria, que hasta ahora tiene esa participación de ciencia y tecnología, pero precaria, no hay apoyo del gobierno. La Universidad de San Marcos, las tres universidades, para empezar, y otras más, podrían ser centros. Para eso debe crearse, en vez del Ministerio de la Infraestructura, un Ministerio de Industrias, Ciencia y Tecnología. De tal manera que ese ministerio dé las normas, la orientación y capte los recursos internacionales para aplicar el desarrollo. Brasil tiene una inversión de 18.000 millones de dólares al año en investigaciones. El Perú, 700 millones o 1.000 millones. Chile, 5.000. Argentina tenía 6.000 millones. O sea, pero esos 1.000 millones de dólares que nosotros tenemos para desarrollo se gastan solo en gastos generales, en bienes, no en desarrollo científico tecnológico, sino en gastos administrativos, en la burocracia.
Por eso es que los centros educativos universitarios como, reitero, la Universidad Nacional de Ingeniería, de Agronomía y San Marcos pudieran ser los centros de ciencia y desarrollo en el Perú. Y fijar estas tres universidades, sendas espacios en las zonas productivas. Mire, la devastación y la depredación del suelo de la Amazonía no tiene nombre y es nuestra salvación porque influye en el cambio del clima mundial, pero además perdemos una reserva extraordinaria y más de 2 millones se sigue devastando en un área que tiene 60 o 70 millones de hectáreas en bosques y no la sabemos aprovechar. No hay un ordenamiento, un control con la seriedad. Es que los gobiernos no gobiernan para producir, gobiernan solamente o para controlar o para sustraer en beneficio grupal o individual los fondos del Estado. Claro. Y ya para concluir esta entrevista, ¿cuál es su mensaje para los jóvenes que están ingresando al Colegio de Ingenieros y que sean parte del futuro de esta institución? Bueno, acá hay algo que yo le he denominado comunión generacional. Y esta comunión generacional entre los jóvenes, los mayores y los mayores de edad, podemos unirnos en un esfuerzo y juntar inteligencias. Fíjese, una gota de agua es símbolo de vida. Si nosotros unimos nuestras inteligencias, voluntades, entendimiento humano, experiencias y conocimientos, tendríamos un mar de alternativas de solución a la problemática que vive el Perú. Yo invito a los ingenieros a que compartan conmigo porque el grupo que nosotros estamos participando se denomina un nuevo modelo de administración con liderazgo institucional, es decir, que participen activamente todos los ingenieros, desde los jóvenes hasta los viejos que nos traduzcan sus experiencias, que nos den conferencias, que tienen todavía relaciones internacionales que la vuelquen a favor de la institución para capacitar y actualizar los conocimientos científicos y tecnológicos de nuestros, buscar que haya esa alianza con el Estado, porque es una fuente de trabajo también para los profesionales, y van madurando en esa actividad y en esa responsabilidad del manejo presupuestal y programático al servicio de la sociedad y del Estado. Este es el mensaje para los jóvenes. Si pudiera, si pudiéramos unir inteligencias, voluntades, entendimiento humano, experiencias y conocimientos, tendríamos la energía y la tecnología de punta de los jóvenes y tendríamos también la experiencia y los conocimientos del adulto y con una ventaja de estabilidad emocional que solemos tener. Pero esto tiene que darse, tiene que abrirse las puertas, la mente y el corazón para que los jóvenes tengan opción y los viejos también, porque tienen una experiencia que se la van a llevar y ni siquiera la van a enterrar porque los creman y se acabó, hasta el humo contamina el medio ambiente. Por favor, esta es la convocatoria para todos los recientes ingenieros. He hecho realmente, cuando he tenido oportunidad, convenios con instituciones, con USIL, con la Universidad de Ingeniería, con Agronomía, con la Cámara de Comercio de Lima, para que nuestros recientes colegiados participen activamente con ventajas ahí. Pero tampoco los directivos de esa época le dieron bola a la propuesta. Nosotros la vamos a ejecutar. Nosotros somos una realidad. En 3 años de gobierno no vamos a hacer mucho, pero sentaremos las bases de lo que debe hacerse en adelante, esencialmente para desarrollarnos en ciencia y tecnología, porque la riqueza excepcional que existe en el Perú merece profesionales de primer nivel y el desarrollo tecnológico e investigación científica para optimizar nuestras potencialidades. Vamos a luchar juntos. No existe decanato, no existe directiva, somos todos los ingenieros los que tenemos que unirnos en todo el Perú con los 28 consejos departamentales. Están atomizados, igual que está atomizada las 25 regiones, en vez de ser 4 grandes espacios macro-regionales del norte, del sur, del centro y amazónico, con la connotación que el amazónico, un macroespacio amazónico, sea el factor integrador con sus pares
de todo el continente sudamericano y seríamos la quinta potencia del mundo, con más de 1.000 millones de dólares de PBI, con 350 millones de habitantes, con 17 millones de kilómetros cuadrados, 17 millones de kilómetros con potencialidades de agua, las cuencas fluviales del Amazonas, del Orinoco, del Mar del Plata y la reserva acuífera subterránea del Guaraní. Eso es lo que está ansiando las grandes potencias, quedarse con Sudamérica y en general con Latinoamérica, porque tenemos los recursos excepcionales. Pero también tenemos los recursos humanos con capacidad. Por eso es que yo le pongo pasión a esto. Crean en ustedes mismos, antes que crean en mí. Crean en ustedes mismos que sí se puede hacer y únanse con nosotros, con nuestro grupo, no conmigo, con nuestro grupo, para madurar esta situación de cambio. Y en 3 años sentaremos las bases de lo que el Perú debe cambiar. Simultáneamente, las bases para que los colegios sigan adelante y además para fijar el ejemplo de lo que debió hacerse hace muchos años en el aspecto de planeamiento, actividad programática y presupuestal, incluso hasta la supervisión de obras. Señores, muchísimas gracias por vuestra entrevista. Ojalá que haya sido claro. El Perú está primero. Necesitamos ese líder nacional, porque si no viene un líder nacional con don de mando, con experiencia, con conocimiento de la realidad, no habrá unidad y paz. Sí. Muchas gracias, muy buenos días y un lindo semana de desarrollo de sus actividades, señores. Creo que quedó bastante claro el mensaje y agradecerle también por pasarse por la revista Economía. Con nosotros estuvo Gastón Barbalecaros, quien es actualmente candidato al decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Con nosotros nos encontraremos en una próxima entrevista. Muchísimas gracias. Una semana fértil, productiva, en bien del Perú.